mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan nuevamente este viernes en estos webinars que la Universidad de Guadalajara ha organizado ya desde hace varios meses para que podamos discutir no solamente la coyuntura y los momentos en los que estamos viviendo para entenderlos, sino también los caminos que podemos andar para tener un mañana diferente, mejor, distinto al presente que tenemos. Todos los viernes hablamos sobre prospectiva, sobre el futuro de la salud, de los gobiernos, de la economía, del propio COVID-19, porque además estos webinars son organizados por este maravilloso proyecto de prospectiva que es Jalisco a Futuro y de quien es además coordinador, el doctor Adrián Acosta, que hoy va a estar con nosotros como panelista. Yo estoy muy emocionada porque siento que lo voy a poder molestar. Además de Adrián Acosta, vamos a tener con nosotros a gente que yo admiro mucho y quiero mucho, como por ejemplo Jaime Preciado, Enrique Tucent, Alicia Gómez, y vamos a hablar del futuro de la política, que parece como un tema así enorme, como un cepelín que está allá arriba, lento, grande, enorme, pero no, sí lo vamos a poder desmenuzar, nos van a poder explicar si esto de la política, que siempre tiene que ver con el voto o no, tiene que ver nada más con los gobiernos o podemos hacer política desde otros espacios, cómo estamos organizándonos como sociedad, qué podemos hacer para organizarnos mejor, para tener mejores gobiernos, mejores partidos políticos y para pensar la política de otra manera. Bueno, pues con eso vamos a arrancar. Les recuerdo a todos ustedes que este webinar se está transmitiendo por Canal 44 en televisión abierta. También lo pueden escuchar en Radio Universidad de Guadalajara y a través de las redes sociales, las potentes redes sociales de la universidad, para que a través de estas ustedes nos puedan mandar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, que nos critiquen, que nos digan que no están de acuerdo. Todas esas cosas. Este webinar es posible gracias a la Vicerrectoría Ejecutiva, por supuesto, gracias al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, la Coordinación General Académica, la Coordinación General Administrativa y, por supuesto, el proyecto de Jalisco a Futuro. Ahora sí le doy la palabra a mi querido maestro, amigo, Jaime Preciado, para que, pues, te tocó el primer saque, Jaime, ni modo. Vamos empezando con ¿qué es esto de la política para que sepamos de qué vamos a hablar en este webinar? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ibabel. Muy bien, muchos saludos, Alicia, Enrique, Adrián. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues, bueno, el saque creo que puede ser, por una parte, una reflexión como muy global que permita más o menos entender de qué estamos hablando. Y quizá también luego pedirle a Adrián que retome la idea provocadora de Groucho Marx con la cuestión de el diagnóstico equivocado para el lugar equivocado, etc. Bueno, yo concibo que la política actualmente tiene como dos grandes vertientes. Una es la que se refiere a ese arte de ver cómo podemos vivir mejor juntos y en qué medida hay dispositivos institucionales,
valóricos, que nos permiten acceder a los medios que nos hagan posible una convivencia desde la pluralidad, la diferencia y el horizonte de un interés general que nos une, ¿sí? Claro que esto pues tiene muchísimos alcances y matices y perspectivas ya ideológicas, estructurales, organizativas, pero también quisiera hablar de que está emergiendo una visión de la otra política, es decir, la política en alguna medida está constreñida a los aspectos formales, institucionales, al predominio de la visión de la democracia liberal, en la que el proceso electoral juega ese papel de pasaje aterciopelado en la transición del gobierno, etcétera. Pero también está surgiendo una suerte de realpolitik, pero con ética, que dice, los poderes honestos, quienes impiden que podamos vivir juntos son aquellos y aquellos, y la propuesta que tenemos es una alternativa, que creo que no hay que descartar. Oigan, conozco y admiro tanto a Jaime Preciado que además ni se los presenté. Yo imagino que todo mundo lo conoce. Jaime, muchas gracias por tu participación. Jaime es coordinador del doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Él es además experto en instituciones, en democracia, y ustedes seguramente lo han leído muchísimo, y si no, pues corran a hacerlo. Jaime, buen saque para empezar, aunque creo que todavía nos quedamos allí como, bueno, y entonces, ¿quién tiene que hacer la política? ¿La tenemos que hacer nosotros o la tienen que hacer aquellos a los que le elegimos para que lo hagan por nosotros? En fin, como que por ahí tenemos que preguntarnos sobre el tema de la representación. Y para eso le doy la palabra ahora a nuestro siguiente panelista, el doctor Adrián Acosta, que en estos webinars es solo Adrián. Todos nada más son, les hablo por su nombre porque estamos en casa y es una manera también de sentirnos cercanos entre nosotros y con ustedes que nos están viendo. Adrián, déjame también presentarte porque yo juro que todo el mundo te conoce. Adrián es experto en cambio político, es experto en representación. Él es además el coordinador del proyecto Jalisco a Futuro, que yo creo que ahorita es algo que sienta precedentes, es un proyecto de vanguardia en todo el país sobre análisis y prospectiva en materia institucional, en materia de sector público. En fin, regresamos al tema, representación. Adrián, ¿cómo estás? Hola, Ibabel. Buenos días a los colegas, a quienes aprecio y respeto, y por supuesto al público que nos sigue. Y creo que el tema del futuro de la política es un tema interesante, me parece crucial, yo diría incluso estratégico, no solo para resolver los problemas con los cuales nos enfrentamos, no solo a partir de la crisis del COVID, de la crisis pandémica, sino que en realidad ya veníamos arrastrando desde antes, y que tienen mucho que ver con lo que desde mi punto de vista es un problema, el foco central del tema de la política, que es el tema de la representación, asociado por supuesto al tema de la participación, ¿no? Y creo que ahí lo que importa destacar es cómo en los últimos años hemos venido observando, no solo en el caso de México, no solo en Jalisco, sino en realidad creo que en todo el mundo, con distintas intensidades, es una reaparición de lo que el gran historiador británico de Alejandría, aunque era de Alejandría, Eric Hobsbawm, denominaba al siglo XX como la era de los extremos. Y habíamos cerrado el siglo con la idea de que en realidad esos extremos se habían atemperado y habíamos transitado hacia una etapa donde la democracia iba a ser, digamos, el presente y el futuro de nuestras sociedades, con sus conflictos, con sus tensiones, con sus propios problemas. Y lo que vemos hoy en el siglo XXI, en la segunda década, es una reaparición de la era de los extremos. Es decir, hay una polarización, en algunos casos mucho más aguda, en algunos casos más atemperada, de posiciones que han, digamos, puesto dos nuevos extremos en esto. Por un lado, las democracias con sus problemas acumulados, y por otro lado, pues el regreso de lo que pueden llamarse los populismos y las autocracias. Digamos, tendríamos un nuevo eje que se mueve por ahí. En este contexto, me parece que el foco más importante es cómo se están representando los intereses colectivos a través de la política.
cómo la política se convierte en un instrumento, un espacio donde los distintos intereses, los distintos grupos, las distintas posiciones, las distintas apreciaciones, logran encontrar puntos en común para construir, digamos, colectivamente las soluciones a los problemas del presente. Y aquí yo me detendría en esta primera intervención en plantear un par de asuntos. Primero, ¿cuáles son las premisas de las que me parece había que partir para analizar la representación política? Primero, el enorme entorno de incertidumbre que estamos experimentando. Es decir, la incertidumbre siempre es consustancial a la política, al mundo, a la vida personal y a la vida colectiva. Pero en realidad los umbrales de la incertidumbre se han ampliado. Esto me parece un primer punto que hay que tomar como una premisa. No sabemos muy bien cómo se ubica la política y qué capacidad tiene la política para reducir esta incertidumbre. La política ya no es como solía ser, digamos, ¿no? Hoy tenemos una política que se está moviendo mediante otros códigos, con otras perspectivas. Hemos perdido los mapas y las brújulas un poco, ¿no? De lo que teníamos como referentes políticos, y esto nos ha sumido, digamos, en una lógica que encierra varias lógicas, ¿no? De la acción política. El segundo elemento que sería una premisa es que las democracias son intrínsecamente inestables. Creo que eso hay que tenerlo siempre en presente. Es decir, las democracias no son regímenes que una vez instauradas duran una vez y para siempre, sino que en realidad siempre hay un foco de inestabilidad que se reproduce, se intenta regular mediante elecciones, mediante alternancia política, mediante la aparición de nuevos actores, pero siempre tiene una semilla de conflicto que puede destruir a las propias democracias. Entonces me parece que esos son dos premisas importantes. Y cierro esta primera intervención con lo que me parece sería un diagnóstico, digamos, muy breve de cuáles son los problemas de la política que yo advierto. Yo y otros, ¿no? O sea, esto se ha convertido en un ejercicio intelectual y analítico importante entre muchos politólogos de todo el mundo. Yo creo que hay una triple crisis de la política. La primera es una crisis de la idea misma de la política, ¿sí? Del significado de la política. Asumamos que la política nunca ha tenido una buena reputación entre muchos ciudadanos. La política suele ser vista como el reino de lo oscuro, de la trácala, de las negociaciones por lo bajo, ¿no? En otros tiene otra connotación más positiva. Pero en realidad no sabemos muy bien hoy qué demonios significa la política en este contexto de incertidumbre. Esa me parece una crisis de significación. Una segunda crisis tiene que ver con una pérdida de la fuerza transformadora de la política, ¿no? Me parece que ahí, digamos, a un esquema de fragmentación acelerada de los intereses políticos se ha contribuido de alguna manera a debilitar la capacidad transformadora de la propia política. Me parece que esa es otra crisis que estamos enfrentando. Y la tercera crisis de la política que yo advierto es que hemos perdido la capacidad para identificar los problemas colectivos más significativos y prioritarios. Entonces, esta incapacidad de diagnosticar, digamos, los problemas, me parece también están en la base de cómo no podemos ponernos de acuerdo para construir nuevas salidas políticas, y lo que nos conduce en ocasiones a una suerte del callejón sin salida de la polarización, ¿no? Por un lado, los que defienden un régimen, otros los que están en contra de ese régimen o de ese gobernante, y queda muy poco espacio para los que somos escépticos. Es decir, ni defendemos un régimen o un gobernante, ni estamos con los argumentos de la oposición, digamos, más radical frente a eso. Entonces, hemos también perdido la capacidad, me parece, la política, o ha debilitado su capacidad para identificar estos problemas. Me parece que estos son los elementos que podrían ser parte de cualquier reflexión sobre el futuro de la política. No es alentador el panorama que estás dibujando, Adrián, si para empezar no entendemos lo que es la política y la idea misma está en crisis, no solamente porque no lo entendemos, sino porque entendemos tantas cosas tan distintas, ¿no?
Así que habrá que trabajar en ello. Gracias, Adrián. Le voy a dar la palabra ahora a nuestro siguiente panelista. Ustedes también lo conocen, él es Enrique Tucent, él es internacionalista, es periodista. Ustedes leen sus geniales artículos en El Informador, en los que con mucha frecuencia hace brillantes análisis sobre política internacional. Enrique, ¿cómo estás? Hoy, antes de que empieces, voy a retomar lo de Groucho Marx que mencionó Jaime Preciado, que decía, bueno, que Groucho Marx sí tiene una definición para la política, que es el arte de buscar problemas, encontrarlos, aplicar soluciones, hacer diagnósticos equivocados y aplicar soluciones incorrectas. Una cosa así era, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de soluciones incorrectas hemos estado aplicando desde la política, Enrique? A ver, hola, ¿cómo están? Un placer estar esta mañana con todos, con maestros que tengo, que están en esta mesa, que admiro mucho, y con colegas también de profesión, que bueno, me hace sentir muy halagado estar esta mañana con todos ustedes. Yo soy más optimista de la política que Groucho Marx. Yo creo que se han cometido muchos errores en términos políticos, pero creo que la política, ya lo introducía Jaime Preciado en su intervención, la política es de ese arte que nos permite vivir en comunidad, que nos permite vivir a través de nuestras diferencias. Eso implica muchísimas complicaciones, muchos fallos. También hemos encontrado en la democracia un modelo imperfecto, pero el menos imperfecto que hemos tenido durante siglos de vida común. Por lo tanto, yo me alejaría un poquito de frases como la de Groucho. Y creo, a diferencia de lo que planteaba Adriana Costa con la triple crisis de la política, yo creo que después de una crisis, yo creo que sí muy profunda de la política, que yo ubicaría más o menos de la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, hasta la crisis económica de 2008-2009, yo creo que en este momento vivimos un resurgir global de la política, y vivimos un resurgir de la política a tal nivel que en muchas ocasiones se pone por encima y busca dominar los mercados. En distintas ocasiones hemos platicado cómo la economía termina en un juego de vencidas, doblándole la mano a la política, que en realidad los que mandan no son aquellos por los que votamos, sino en realidad las empresas transnacionales, los grandes grupos económicos, el poder mediático. Y lo que hemos visto en los últimos años es la llegada en muchos países de gobernantes, de presidentes, que entienden que el poder político sirve también como instrumento para poderle doblar la mano a los mercados. Por ejemplo, Trump jugando a, digamos, intercambiar aranceles por política migratoria con México, es una forma de utilizar el mercado con fines políticos. O, por ejemplo, lo que ha pasado en India con el gobierno nacionalista de Modi, o Bolsonaro. Es decir, muchos de los movimientos, populismos de derecha, populismos más democráticos de izquierda, porque yo sí creo que hay una diferencia muy clara, o lo que reivindican en gran parte es la salud de la política para poder tomar decisiones y para poder también colocarse por encima de los intereses económicos y de aquellos que muchas veces quieren mandar sin ser electos por la ciudadanía. Yo vería, para terminar y concluir mi primera intervención, algunas tendencias que creo que también tienen un impacto muy claro en México y tienen un impacto en distintos países. Donde sí estaría de acuerdo, y esta sería una de las primeras tendencias, es que hay un debilitamiento de la idea misma de la democracia liberal, ¿no?, como tal, y vemos el resurgir de muchísimos regímenes que no necesariamente embonan con lo que tenemos imaginado como la clásica democracia liberal. También veo digamos, se ha trastocado, si bien vivimos en un mundo muy ideologizado, se ha trastocado las viejas posiciones izquierda, derecha, liberal, conservador, por yo diría que una dicotomía de proyectos políticos que aparecen en muchísimos países,
que en un lado se defienden los proyectos, digamos, más nacionalistas o nacional popular, o como le queramos llamar, y por otro lado, los proyectos más de corte liberal. En Estados Unidos estamos viendo ese debate, lo vimos en Reino Unido, lo vimos en Francia en su momento, es decir, en México, por supuesto, hemos visto esa dicotomía, en donde hay una opción nacionalista y hay una opción liberal que defienden determinados tipos de entender la democracia. Hay nuevas líneas de ruptura en la política, entornos urbanos versus rurales, jóvenes contra personas de mayor edad, o incluso choques generacionales en la forma de entender la política entre millennials o generación Z y los boomers, un control biopolítico que no existía con tanta fuerza como existe automáticamente en las redes sociales. Yo creo que el algoritmo de las redes sociales es uno de los instrumentos políticos más potentes en la actualidad. Y por último, y lo escribía el propio Francis Fukuyama, que ya hacían referencia a Fukuyama, que escribió aquel libro, digamos, embriagado del éxito del liberalismo y del capitalismo en 1900, en los 90s, El fin de la historia. Ahora escribió un libro que se llama Identidad, exactamente lo contrario, como diciendo que aquellos presagios que se dieron en los 90s, pues en realidad no se cumplieron. El retorno de la política de identidad, nacionalismo, ecologismo, género, feminismo, que son tendencias que a nivel global están marcando más que las ideologías clásicas. Hasta aquí llego con mi primer comentario, Ibabel. Enrique, muy interesante, me quedé pensando, a ver si ahorita regresamos a todo el tema de la biopolítica y el Big Data y su intervención en la forma en la que nos organizamos. Le voy a dar ahora la palabra a nuestra siguiente panelista. Me da mucho gusto tener aquí con nosotros a Alicia Gómez, la politóloga más importante entre las mujeres politólogas de Jalisco. Ella coordina la maestría en Ciencia Política, también en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es experta en instituciones, experta en democracia. Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto me da tenerte el día de hoy aquí en el webinar. No solamente porque eres mujer, sino porque te admiro como politóloga. Y me gustaría entonces que a partir del escenario que han dibujado tus colegas, nos dijeras, bueno, y en este momento aquí, ¿en dónde estamos parados? O sea, ya vimos el escenario un poco como teórico, conceptual, y aquí en México, con el COVID, ¿qué pasa? Gracias, muchas gracias, Babel, gracias a todos, buenos días. Bueno, estamos viviendo una situación crítica, inédita, en México y en el mundo, que tiene que ver con esta crisis derivada del manejo de la pandemia, que está representando un reto muy importante para los gobiernos. Los está evidenciando no solo en sus debilidades estructurales, sino también en sus deficiencias en términos de sus estilos de gobernar. Podemos ver, por ejemplo, cómo la popularidad de Trump ha disminuido de manera notable en relación con su pésima reputación en el manejo de la pandemia. Y en el caso de México, esto también ha representado un reto importante para el gobierno, que de manera semejante con el de Trump y otros, no han manejado el tema con una cercanía con la ciencia, con la técnica, de una manera seria, sino más bien errática. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que esto está empezando a mostrar, y que yo veo como una tendencia hacia adelante, es que gobiernos como estos, que no son capaces de dar resultados al enfrentar problemas de esta naturaleza, de esta complejidad, lo que puede producir, y que está empezando a suceder, es que recurren a la polarización como una herramienta para recuperar legitimidad, para recuperar popularidad. En el caso del gobierno de México, yo creo que esa es una de las cuestiones que está sucediendo. Vimos cómo claramente digamos, mientras que en enero el gobierno de López Obrador o la aceptación del presidente estaba por ahí en un no malo 60%, pero llegó a bajar en más o menos un 10% por abril y mayo. Esto en una clara relación con un mal manejo
de la situación pandémica y también un mal manejo de la crisis económica derivada de esta. Mientras otros países han dado apoyos para la reactivación económica de 2 dígitos de Producto Interno Bruto, en México los apoyos han ascendido a apenas 1.7%. Pero ¿qué es lo que sucede? Más allá de un tema de la popularidad, entonces, de los gobiernos, lo que estamos viendo es que no solo en México, no solo en Estados Unidos y en países donde ya había gobiernos muy polarizantes, a nivel global, la polarización se va a incrementar. Porque la escasez de recursos que representa el empobrecimiento que viene con esta crisis económica, un empobrecimiento social no solo material, sino organizativo. Hay una disminución del capital social importante. En México, por ejemplo, vemos una disminución importante de los recursos para ONGs, para organizaciones de la sociedad civil. Ahora con esto de los fideicomisos, por ejemplo, que se acaban de cancelar, hay menos recursos para arte, para ciencia, para cultura. Todo esto empobrece a la sociedad, no solo materialmente, sino culturalmente, simbólicamente, redes organizativas. Esto acrecienta la polarización, pero además es una polarización que está incentivándose desde el gobierno. En el caso del gobierno mexicano lo podemos ver, por ejemplo, en que el recurso del combate a la corrupción es una de las herramientas principales para aumentar esta polarización. No es un combate a la corrupción con juicios apegados a derecho, rigurosos, todo a través de pues herramientas muy espectaculares y muy mediáticas, como lo vemos con el caso de la consulta recién aprobada, como lo vemos en el caso, por ejemplo, del juicio a Lozoya, que ha tenido bastantes anomalías jurídicas, pero que le permiten al presidente mantener un discurso y una postura política muy estridente, muy polarizante, de combate hacia una mafia que sería como ese gran enemigo culpable de prácticamente todos los problemas del país, y que además, y que bueno, es lo que lo mantiene vivo y atractivo para sus seguidores y para otros ciudadanos que consideran válido y que, digamos, aceptan este discurso y esta atribución de pues, ser el único que puede, digamos, que asume de manera seria este combate a la corrupción. Pero lo peligroso aquí es esto, que gobiernos pues que no son capaces de dar resultados en economía, en seguridad, por ejemplo, que es un problema importante para México, recurren a estrategias políticas de gran polarización y de acentuar pues estos recursos políticos de endurecimiento de los gobiernos autoritarios. Bueno, yo por el momento así lo dejaría. Muchas gracias, Alicia. Muy interesante. Me regreso ahora con Jaime Preciado, que nos hizo el saque sobre lo que era lo político. Pero Jaime, después de haber escuchado lo que nos han compartido Adrián, Enrique y Alicia sobre el mundo de las ideas, el mundo, pensando en territorios y en gobiernos, que es de lo que nos habló Enrique, y lo que estamos viviendo hoy concretamente en México con este régimen, con este presidente, con este desafío sanitario y económico. ¿Estarías entonces tú de acuerdo en que sí estamos viviendo un proceso de deterioro? ¿Por qué es este deterioro? ¿Cómo lo explicas, Jaime? No te escuchamos todavía, Jaime. Ahora sí. Parece que es clave el dar ese contexto internacional en el que sabemos que no hay esa separación tan artificial que hemos hecho entre el mundo y el ahora y el aquí, sino que somos un continuum y esa relación entre global y local nos afecta, tiene que ver con nosotros. Y en ese plano, pues el deterioro que se da, pues hay problemas críticos en la política formal, en la política que se expresa en las calles, en la política que representa
estallidos, resistencias, pero también formas que no son necesariamente democráticas, instituyentes, sino también, a diferencia de quienes romantizan, idealizan a los movimientos sociales, hay una emergencia muy preocupante de todo lo que se refiere al apoyo a los proyectos de autoritarismo, ultraconservadores, etc. Y en ese sentido, me parece que hay como un cuádruple deterioro que va desde la cuestión internacional hasta la local y que, pues en ese plano, está girando fundamentalmente en la lucha sobre la desigualdad social, ¿sí? O sea, el rol fundador de la democracia es volvernos ciudadanos iguales frente a la ley. El proyecto de la modernidad fue libertad, igualdad, fraternidad, y las democracias liberales quisieron instituir esos marcos de libertad para poder acceder a formatos, dispositivos que hicieran posible ese ideal, ese ideario, ¿no? Y estos problemas pues están, como ya bien se ha dicho, alrededor de la corrupción, la violencia, los distintos temas que tienen que ver con la impunidad, la injusticia, y pues ello va en alguna medida a deteriorar las comunidades políticas de pertenencia a las que nos afiliamos, en las que creemos o en las que nos agrupamos sin quererlo, ¿sí? O sea, el rol de la ideología de alguna manera propicia fenómenos como lo que ya se ha dado en llamar, por ejemplo, la internacional reaccionaria. No es que haya una coordinación orgánica entre el obispo de Río de Janeiro, que fue nombrado por vía electoral, y el señor Trump en Estados Unidos, ¿no? Pero esto pues tiene que ver más con los límites del proceso realmente del deterioro de las instituciones que ha creado la democracia y del orden liberal corporativo global que hasta ahora es dominante, aunque haya esas presiones de los nacionalismos excluyentes como el que encabeza Trump, pero que no es el único en el mundo. En el plano internacional, a mí me parece que, por ejemplo, el multilateralismo, que es una de las grandes contribuciones de la democracia a la convivencia mundial, pues está muy deteriorado, ¿no? Arrastra toda su incapacidad del pasado para englobar las agendas globales y darles un canal de participación no solamente a las instituciones, sino a que cualquier ciudadano se sienta concernido con los temas que tienen que ver con el cambio global o con amenazas que tenemos frente a los eventos naturales, etcétera, etcétera. Pero frente a ello, pues hemos visto cómo el COVID ha sincronizado en tiempo real esas crisis globales múltiples que vivimos, ¿no? Cada momento, cada segundo, estamos teniendo información del estado del mundo y ello nos hace absolutamente contemporáneos. En esa medida, creo que estamos frente a una crisis de las instituciones multilaterales que no han podido sincronizar las demandas que emergen de todas esas crisis que heredamos, que se acentúan con el problema de la crisis sanitaria, ¿no? Llámese economía, llámese ecología política, llámese cultura, llámese antagonismos racistas, llámese capacidades de negociación en los foros internacionales. El G7, el G20, los organismos de las Naciones Unidas, particularmente la Organización Mundial de la Salud, pues no ofrecen esos ámbitos, ¿no? El segundo plano de deterioro es el de la comunidad política supranacional, ¿no? La Unión Europea particularmente, pues bueno, la Unión Europea mostró cómo el carácter austericida de las políticas que ha venido trayendo a la realidad europea, pues no son suficientes y por el contrario, encontramos un debate entre Keynes y Hayek y Friedman, si me permiten ejemplificarlo, en el sentido de cuál es el papel del Estado, ¿no? Y el papel del Estado ahora se ha convertido en algo absolutamente central con todos los riesgos de jalones entre autoritarismo y
democracia, ¿no? El tercer punto de deterioro es la imposición del enfoque estadocéntrico que está sacudiendo el canon democrático anterior, ¿no? La visión minimalista, la visión elitista, la visión tecnocrática de la democracia están haciéndose pedazos y vemos cómo hay un proceso fuerte de desinstitucionalización en el que los partidos no nos representan, no llevan adelante nuestras demandas y cada vez hay más voces, fuerzas, movilizaciones que lo muestran en ese sentido, ¿no? La soberanía popular y nacional como categorías clásicas de estos deterioros, pues también están un tanto en duda y pues ello nos llevará a otras consideraciones que ojalá pueda haber posteriormente un momento para llevarlos adelante. Gracias, Jaime. Me parece que acabas de hacer una especie como de redondeo de lo que estábamos viendo. Me queda claro entonces ahora que la política es muy vibrante, está más viva que nunca, pero con ideas que quizá no nos están gustando tanto. Las ideas anteriores están desmoronándose. Ya lo había mencionado Enrique con el tema de la democracia, Adrián con el tema de la representación, Alicia con el tema de la incapacidad de los gobiernos. ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Qué fue lo que nos condujo aquí? Adrián, ¿nos puedes ayudar con eso? Sí, a mí me parece que había que precisar que cuando uno habla de la crisis de la política, la triple, cuádruple o N formas o dimensiones de la crisis de la política, no estamos hablando de la desaparición de la política. Uh-huh. La política no desaparece, se transforma, se adapta y puede obedecer a muy distintos intereses. Digamos, uno puede estar viendo a Erdogan en Turquía con su partido por la justicia y el desarrollo, ¿no? Que llega democráticamente y se transita hacia una autocracia muy clara, o el caso del chavismo en América Latina, y uno estará viendo que efectivamente la política no desaparece, cambia de signo, cambia de significado. Lo que hoy tenemos es que parece ser que esa forma de pensamiento único sobre la democracia, sobre la política democrática, es lo que está en crisis y se está transformando. Entonces me parece que ahí hay varias causas que explican esto. No solo es un asunto semántico sobre la toma de la política, sino tiene que ver con la complejidad causal de la triple crisis que yo advierto. Y me parece que hay algunos factores que valdría la pena apuntar. Primero, el contexto de la política. O sea, a mí me parece que eso es algo, creo que ahora lo dijeron muy bien Alicia y Jaime, el contexto de la política importa mucho para entender cómo digamos, la lógica de la economía, la lógica de la globalización, digamos, la lógica del capitalismo, digamos, que ese es el fondo, la fuerza de fondo que explica esta tensión con la democracia y con la propia política democrática, es la que está generando un malestar, una insatisfacción que tienen una enorme presión sobre la política. Muchos ciudadanos lo que están buscando en la política es cómo resolver los problemas que la economía no puede. Y esto ha sido una de las virtudes de la política, particularmente de la política democrática, ¿no? Los estados del bienestar fueron capaces de ofrecer salidas políticas a las crisis económicas. Hoy no parece ser tan claro esta capacidad de encontrar salidas políticas a la crisis económica. La pandemia que estamos experimentando, lo que estamos ensayando son muchas formas de solución, ¿no? Ensayando algunas aproximaciones a la solución, pero ninguna es completamente satisfactoria. Y eso es parte de nuestros déficits políticos. No hemos sabido encontrar los problemas adecuados, diagnosticar los problemas adecuados, al contrario de lo que decía Groucho Marx, para encontrar las alternativas de solución factibles. Ese es el núcleo, me parece que es parte de la crisis de la economía. Segundo factor que me parece importante mencionar, la política tiende a generar redes de cohesión social sobre la base de mínimos, no de máximos. Es decir, qué cosas podemos resolver y qué cosas no podemos resolver. Lo que hemos visto, para lograr esto necesitamos un marco de referencial más o menos común, una atmósfera, digamos, intelectual, política, valórica, algo parecido a lo que podría ser una cultura política de mínimos, que permita encontrar, digamos, espacios de diálogo para esto.
me parece que lo que hemos venido observando no solamente es una fragmentación, sino una multiplicación de los intereses que se depositan en las identidades de las que hablaba Enrique Toussaint. Es decir, la búsqueda de una identidad tiene una lógica, digamos, que tiende a la fragmentación, no a la cohesión. Es legítimo y válido y además creo inevitable esta dinámica de construcción de identidades en un mundo fragmentado con alta incertidumbre y que proporciona, digamos, poder a los grupos que se identifican con tal o tal causa. Pero en términos de la sociedad, esto lo que genera son nuevas tensiones que no habíamos experimentado. Y que efectivamente, como dice Jaime, los partidos políticos parece que no son capaces de representar. El caso mexicano me parece muy ilustrativo. Los partidos de la transición se han vaciado, ¿no? PRI, PAN, PRD, pero surgió uno nuevo, un movimiento, partido muy extraño, que al parecer está dando identidad a muchos grupos que no se sienten representados los otros. Adrián, ahorita que estás con esto, y perdóname que te interrumpa, nos falta todavía el tercer factor, no llegaste al tercero, pero quiero hacer un paréntesis, ya que tocaste el tema de la identidad de los grupos y de los partidos políticos. Me gustaría que Alicia nos hablara un poco sobre cuál es su perspectiva sobre el papel que están jugando los partidos políticos en este tablero. Gracias, sí. Bueno, los partidos tienen un desafío muy importante en este momento. Están, digamos, muy desacreditados en términos de su capacidad de representación, como ya lo mencionaba Adrián, y más en contextos polarizantes y populistas donde se desdeña mucho los canales institucionales tradicionales para la representación y para la toma de decisiones, ¿no? Hay un clima en donde parece que recurrir a la representación partidista, a los canales institucionales tradicionales, se vuelve algo inútil, innecesario, y se vuelve la mirada a líderes carismáticos, con soluciones atractivas, novedosas, y además, pues como aparentemente más fáciles. Sin embargo, a mí me parece que uno de los resultados o de los efectos que puede tener esta crisis que se vive a partir de la pandemia y de la situación económica derivada de ello, es que existen las condiciones para la recuperación de lo que sería, yo creo, una política más responsable, me parece, ¿sí? Los partidos, no solo los tradicionales, los partidos nuevos también, en el caso de México, como bien dice Adrián, los partidos de la transición, por llamarlos así, tienen una gran, digamos, una gran pérdida de popularidad y de intención de voto y de cercanía con la gente, pero estos mismos y otros nuevos tendrían que hacer un esfuerzo por recuperar lo que sería el valor de lo que es la política responsable y lo que es la política, digamos, cercana a los expertos y una idea de que el diagnóstico, el planteamiento de los problemas, digamos que requiere su complejidad, ¿sí? Que es uno de los elementos que, digamos, tendrían que ver un poco con la crisis en el manejo de la situación que estamos viviendo. Y por otro lado también, que no es un asunto menor, poder acercarse los partidos a estos grupos opositores también radicales, producto de la polarización, grupos que están totalmente fuera. En el México estoy pensando en Frena, que están totalmente fuera de los partidos, que no encuentran representación en los partidos y que son un producto para mí clarísimo de la polarización que se está viviendo. Gracias, Alicia. Regreso contigo, Adrián, para el tercero que nos había faltado. La tercera causa que veías que nos había traído hasta el momento que estamos viviendo, Adrián. Pero todavía no te escuchamos. ¿Puedes activar tu micrófono? Ahora sí. A mí me parece que el núcleo del asunto, uno de los núcleos es lo que justo acaba de decir Alicia, que yo no alcancé a decir en la pasada intervención, que tiene que ver justamente con el tema de la gestión política. Es decir, los partidos o las organizaciones de intereses tradicionales no son capaces de constituirse como vehículos eficaces para la gestión política, que tiene que ver con, digamos, las representaciones de los intereses. Lo que vemos es la acción directa.
Lo que estamos viendo es la acción directa, ¿no? Que sucede por varias causas ya más específicas. Uno ve, digamos, desde los grupos de autodefensa hasta estas manifestaciones donde los partidos son vagas sus intervenciones en la organización de estos grupos, ¿no? Donde el narcotráfico y la inseguridad también son factores contextuales que están propiciando formas de agregación de intereses políticos muy basados en la acción directa y no a través de los partidos. Me parece que esta es una causa es una causa estructural que está, digamos, vaciando el significado mismo de la política democrática como lo habíamos conocido. Me parece que ahí está una causa que tendríamos que explorar más para entender mejor hacia dónde se están dando las nuevas formas de la acción política en México y en otros lados del mundo. Gracias, Adrián. Precisamente sobre lo que estás diciendo, sobre estas nuevas formas, a lo mejor no solamente tenemos que replantearnos las viejas categorías, las instituciones a las que estamos acostumbrados, que son los partidos políticos, los gobiernos mismos, sino que también tenemos que entender que el mundo es otro. Enrique, me gustaría que nos hablaras un poco más sobre también este cambio del mundo en el que se inserta esta crisis de la que están hablando tus colegas. El mundo es otro, los jóvenes son otros, la forma de comunicarse es otra. Sí, a ver, yo creo que es un asunto fundamental, ya lo esbozaba en la primera intervención. Creo que pasamos, y lo ha escrito creo que de forma muy detallada y de forma también muy digerible, el filósofo coreano Byung-Chul Han, pasamos de una idea de entender la política más como biopolítica, es decir, como control de los cuerpos, de las personas, de sus hábitos, a un control psicopolítico de las mentes. Y haciendo referencia precisamente al libro de Byung-Chul Han, pero en realidad estamos ahí. Las empresas, las grandes transnacionales que tienen que ver con las redes sociales y con la tecnología, Amazon, Facebook, Spotify, YouTube, pues en muchas ocasiones tienen más información sobre nosotros que nosotros mismos y tienen más información de nosotros incluso que los gobiernos. Por lo tanto, la política ya no solamente tiene este campo tradicional de desenvolverse, que tiene que ver con lo que hablaban tanto Adrián como Alicia, de la falta de representación de los partidos. Más que la falta de representación, que sí es existente, ahí está, no están los datos, la información. Yo diría que lo que hay es que hay distintos fenómenos políticos, tendencias políticas globales, que lo que hacen es arrasar con los partidos, es decir, sobreponerse, y los partidos políticos son incapaces de poder elaborar una narrativa, un discurso que sea claro para poder enfrentar este tipo de problemas. Hablamos del feminismo como una revolución en Occidente y tal vez en algunos países también de Medio Oriente. Hablamos también del nacionalismo, que pues, el nacionalismo lo que ha hecho es desestructurar sistemas de partidos que parecían muy sólidos, como por ejemplo el Reino Unido, el Partido Conservador, que durante mucho tiempo se mantuvo con determinadas políticas. El nacionalismo del Brexit terminó rompiendo, a pesar de que siguen en gobierno, la representación y la capacidad de cambio que tiene el partido es mínima. En México sucedió algo similar. En gran parte el resultado electoral de 2018 también se interpreta por la capacidad que tuvo López Obrador de robar esos símbolos nacionales que estaban muy asociados al PRI en su momento y que después se volvieron símbolos fundamentales para entender Morena. Es decir, hay distintas tendencias que terminan sobrepasando a los partidos, distintas tendencias globales, y sí, creo que estamos a la presencia de la muerte de los partidos políticos como los conocemos. No es que dejen de existir, los partidos políticos van a seguir existiendo y creo que van a ser, al menos en el mediano plazo, los vehículos fundamentales de la representación política e institucional, pero sí, esto me queda clarísimo, ya no son pues ni los formadores,
ni aquellos que encauzaban las ideologías, es decir, son simples instrumentos para llegar al poder y se acabó. Por lo tanto, sí, creo que hay una crisis de los partidos, que en realidad siempre ha sido una crisis, pero sobre todo lo que hay es que distintos fenómenos políticos globales terminaron pasando y sobrepasando por mucho la capacidad de los partidos y los terminaron destruyendo. Tocaste un punto que a todos los politólogos nos saca un poco de ronchas, porque en cuanto decimos es que los partidos políticos son incapaces, pero al mismo tiempo también pensamos, pero son indispensables, y a lo mejor ya no son indispensables, porque eran la vía, desde nuestra perspectiva, la vía institucional, la vía organizada, la vía democrática. Jaime, ¿tenemos que tirar a la basura a los partidos políticos o tenemos que luchar por construir nuevas formas de partidos políticos, o tenemos que aceptar ya la realidad así de que todos los líderes surjan como esporas? ¿Qué opinas, Jaime? Pero necesitas activar. Hay una relación muy compleja entre partidos, conflictos, movimientos sociales, que creo que estamos enfrentando de una manera muy novedosa luego de la llegada de Donald Trump, particularmente del ascenso de los populismos de derecha, pero también de las convocatorias de los populismos democráticos, progresistas, que de alguna manera tienen muchos ángulos para debatir. Ojalá tuviéramos en algún momento algún foro para poder insistir sobre la caracterización de los, en plural, populismos. Pero lo que yo veo es que por ejemplo, el caso de Brasil, no es que toda la reacción esté organizada y metida en un partido político. Han tenido convergencias, programas, coyunturas, al igual que no todos los reaccionarios están en el Partido Republicano en Estados Unidos. Son polarizaciones que, como lo señala el propio Francis Fukuyama en un artículo que sacó después de las elecciones de Trump, hay un debate entre las políticas de identidad y las políticas de clase. O sea, las viejas oposiciones entre capital y trabajo tienen ahora otras manifestaciones que se derivan más en el plano de la ideología, como lo está trabajando muy a profundidad este autor tan productivo y controversial que es Tomás Piketty, en donde para él la ideología es el factor que ahora está estructurando las relaciones económicas y de poder y todo lo demás, ¿no? Y eso, pues, nos ha llevado a que con un COVID que refuerza el carácter estadocéntrico de los gobiernos y de las relaciones de poder, pues ahora lo que enfrentamos son más bien perspectivas de oposiciones, por ejemplo, entre los gobiernos centrales y los gobiernos regionales, entre los partidos por criticar y poner en función de los intereses particulares cómo se actúa o no se actúa frente al COVID. Y eso es parte como que se combina con esa polarización que no encuentra su fiel expresión en la cuestión de los partidos. Y es por ello que surgen estos movimientos que yo divido así muy simplificadamente en los partidos, en los movimientos sociales instituyentes con orientación democrática y los movimientos sociales autoritarios que están basados en el lawfare, en la judicialización de la política, y que estamos viendo una de sus expresiones en lo que Frena está haciendo, ¿no? Frena no quiere irse a un partido, ellos lo que quieren es que caiga López Obrador, y en esa medida se va a instaurar el reino de las libertades políticas, ¿no? Bueno, pues es una desinstitucionalización que afecta al sistema de partidos. Claro, tienes toda la razón, Jaime. Y abordaste, aunque de pasada, el tema del papel del Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales. Alicia, me gustaría, no me quiero ir sin que abordamos este tema, el papel de los gobiernos nacionales. O sea, ¿todavía tienen sentido esta idea del Estado-nación? Bueno, yo creo que eso depende mucho del contexto. Digamos, donde hay problemas de nacionalismos es un poco más complicado. Pensemos, por ejemplo, en España y otros casos así. Eso yo creo que depende del contexto. En el caso de México, por ejemplo, creo que el problema más bien no es tanto un tema de nacionalismos en el sentido de fracturas internas,
sino más bien un problema que quizá habría que discutir después con más calma, de federalismo, de estados versus centralismo, o sea, de hasta qué punto el modelo federal es válido y funciona. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con esta cuestión el activismo de los gobernadores frente al presidente, los movimientos que hay, los reagrupamientos. Pero ese es otro factor que habría que ver con más calma a futuro. Nuevamente, yo digo, la escasez de recursos que estamos viendo es lo que está detonando cambios políticos importantes, reconfiguraciones, movimientos que estaban un poco, digamos que no se habían manifestado, ¿sí? Disputas y movimientos políticos, cambios en la correlación política que no se habían manifestado y que todavía habría que ver cómo se va a resolver. Claro, la falta del cumplimiento de las expectativas, ¿no? Que han llevado a que se radicalice la oposición. Creo que Adrián era quien había dicho que se estaba tratando de resolver los problemas económicos con la democracia, y pues la democracia no lo está haciendo, ni los gobiernos que han sido electos democráticamente. Adrián, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo nos imaginamos esto? ¿En qué? ¿En 10 años, 15 años? ¿Cómo te lo imaginas? Complicado, digamos, para decirlo en breve, pero yo creo que primero había que precisar o pensar que el futuro había que pensarlo en plural, ¿no? Es decir, hay distintos tipos de futuro que pueden perfilarse de acuerdo a lo que hemos visto en este año y en el pasado reciente. Pero yo apuntaría que hay dos componentes del futuro que valdría la pena ver o explorar y darle seguimiento para entender un poco la dinámica de lo que puede venir. Primero, el tema de la socialización política. Es decir, ¿cómo se está socializando la política? ¿No? Enrique dice, ¿son las redes sociales? Sí, sin duda. Creo que esa es una forma mala o buena, no tengo la menor idea, pero eso está ocurriendo. Ahí los jóvenes, sobre todo, están socializando y se están construyendo imágenes sobre la política, sobre formas de agregar sus intereses, que no sé hasta dónde pueda esto generar con los claroscuros que tiene, ¿no? Que se enfrente, digamos, a otras formas de socialización política más tradicionales que claramente están en declive, que son las que están representadas en la militancia política, en la simpatía partidista, en la adhesión a cierta ideología o a cierto programa. Ahí tenemos un problema de socialización política que se expresa en dos niveles. Uno, la conformación de la clase política. ¿Quiénes son los políticos hoy? Hasta hace poco se sabía que la clase política tenía dos orígenes claros en América Latina. Manuel Alcántara lo estudió muy bien para los diputados. Las universidades y las organizaciones estudiantiles. Dos instituciones donde se socializaba o donde se socializaron los políticos que hicieron posible la transición. Hoy no. Hoy tenemos otros orígenes. Se ha hecho más complejo la forma de socialización política. Allá hay una clave del futuro. El otro asunto es qué hacemos con las elecciones, ¿no? Es decir, creo que las elecciones ahí seguirán siendo parte del futuro de la política y ahí encontraremos también una gran diversidad de posiciones. Hay unos que hablan ya contra las elecciones, volver al sistema de, Ray Brock lo ha dicho, hay que volver al sistema del sorteo, ¿no? Para las elecciones y acabar con la idea de votar por cualquiera. Entonces, ahí también tenemos una cuestión que va a definir el futuro o los futuros de la política. Bueno, pues nos queda ya nada más un minuto, así que tenemos poco tiempo. Abran sus micrófonos todos y entre todos vamos a construir entonces esto último que ya no alcanzamos a abordar con profundidad, que es el tema de las elecciones. ¿Ustedes están de acuerdo en que las elecciones siguen siendo fundamentales? Quien quiera, para este minuto que nos queda. Aunque dificultosas, como lo estamos viendo por el propio COVID, ni Morena puede elegir a sus dirigentes. En Estados Unidos hay una gran crisis si el voto postal vale o no. Hay una lucha por la redistritación, pero feroz. Entonces, encontramos esos fenómenos del control del aparato electoral, pero al mismo tiempo también yo creo que hay que registrar en todo el mundo un refuerzo de los partidos regionales, y en esto valga la pena como un gran final citar a Hagamos y a Futuro, ¿no? Aquí en Jalisco, que expresan, digamos, esa vertiente de buscar desde lo local la reconstrucción de esas instituciones. ¿Estarán o no vinculados con los movimientos sociales? Creo que no, pero bueno, huesos que repartir a lo mejor habrá. Me gusta eso último que dijiste.
Voy a decir algo muy, muy territorial, pero que México sea más jalisciense y no que Jalisco sea más mexicano. Ay, no, me gusta, me gusta. No Así sé si decía, tenemos, ¿no? Los catalanes. Me gusta la idea. no sé si tenemos tiempo, pero yo también opinaría que las elecciones y los partidos no van a desaparecer. Lo que sí es que los partidos tendrán que diversificarse. Tendrá que haber una convivencia entre los partidos tradicionales y nuevos partidos. Yo también pensaba Claro. en esta nueva configuración con partidos locales, con partidos que acuden, que retoman nichos muy particulares de votantes insatisfechos. Uh-huh. Que haya muchos caminos para ver cuál empieza a funcionar, porque hasta ahorita no nos están funcionando tanto. Muchas gracias, Alicia Gómez, Jaime Preciado, Enrique Tucent, Adriana Costa. Gracias por habernos compartido sus preocupaciones, gracias por habernos preocupado más, gracias por habernos echado a perder el fin de semana. No, no es cierto. Muchas gracias, porque además creo que además sí sentaron allí algunas salidas. Gracias, de verdad. Y a usted por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo viernes, igual a las 11 de la mañana. Muchas gracias.